Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, lo que hoy vamos a aprender es algo que nos sigue el Señor enseñándonos su palabra, y hay algo que tenemos como una tareita entre todos, y es empezar a buscar, empezar a estudiar cuáles son esas señales que están escritas en la Biblia que nos anuncian la segunda venida del Señor. Porque nosotros ya sabemos todo que se cumplió para la primera venida y estamos como estancados en ese conocimiento y no hemos avanzado. Y sin embargo, hay muchas cosas que se están sucediendo, muchas cosas que se están cumpliendo y nosotros desconocemos el verdadero significado de las cosas, y a veces lo que nos han enseñado no es lo que dice la Escritura, sino lo que de pronto a algunos se le dio por decir, a algunos se le dio por creer. Pero una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que la misma palabra es la que me tiene que interpretar la Escritura. Yo no puedo buscar por allá pispirispis, sino tengo que venir a mirar qué es lo que me dice la Escritura, ¿ya? Y eso me da a mí la certeza, nos da seguridad de que estamos haciendo lo correcto para el Señor. Entonces vamos a estar analizando como eso, como leer, ¿no? Lo que leía Miriam, ese librito sellado, esa cosita sellada de la que nos está hablando Daniel, en donde se viene a abrir, ¿no? Porque hay muchas cosas que están escondidas, pero el Señor va a permitir que el que se meta a estudiar, Él le va a revelar qué es lo que quiere decir. Y por eso es importante estudiar la palabra de Dios, conocer el verdadero significado para poder saber en qué momento estamos y cómo prepararnos, y que no nos pase a nosotros como cuando vino el Señor Jesús. La misma Escritura dice que no lo conocían y por eso no lo aceptaron. Entonces uno dice, pero las profecías estaban las profecías, pero sin embargo aquellos que tenían que enseñar las profecías, tenían que hablarle al pueblo, se pusieron fue a traer mandamientos y costumbres y tradiciones de los hombres y desviaron la visión del pueblo, y por eso no aceptaron al Señor y no le reconocieron al Señor. Por eso la misma Escritura dice que como ellos no lo quisieron, entonces dice la palabra del Señor que Dios se lo entregó a los gentiles. Dice, a un pueblo que no me buscaba, pero un pueblo que es importante y es mucho más grande que el mío. Entonces es importante estudiar la Escritura y darle gloria al Señor por ese privilegio que nos da a nosotros de poder conocer, digamos, esos misterios.
el misterio de la piedad, el misterio del reino de los cielos y todas esas cosas que están en la Escritura que nos van a ayudar a saber y a conocer un poquito más lo que el Señor nos dice para saber cómo debemos de prepararnos, para que nosotros no nos coja como desprevenida la segunda venida del Señor. Y fíjense que hay cosas muy interesantes en la Escritura y a veces es importante como tener el haber leído la Escritura para poder identificar ciertas cosas que están escondidas detrás, pero que cuando usted tiene el conocimiento de lo que dice en el Nuevo o lo que dice en el Antiguo, usted puede identificar a qué parte de la obra del Mesías pertenece. Entonces, fíjense que yo esta mañana, como estamos en eso de lo de Yom Kippur y todo eso, pues, y ya se terminó de leer lo de la Torá, los 5 primeros libros, como ellos lo leen en un año, pues estoy esperando que ellos digan cómo o cuál es el énfasis que se va a leer en este inicio de año para el Señor. Entonces yo dije, bueno, pues yo no me voy a quedar sin mi pan. Yo voy a seguir leyendo la Escritura porque yo necesito comer mi pan. Yo necesito alimentar mi espíritu porque si no se me debilita, de pronto le va la pálida y después vienen los problemas con mi padre. ¿Por qué? Porque no me ha alimentado de la Escritura. Y fíjense que encontré unas cosas muy interesantes y yo después de que empecé a preparar el tema, yo dije, ahora entiendo por qué el Señor me dijo, avance con Josué. Avance con Josué porque le voy a enseñar. Y en el libro de Josué hay unas cosas, unos actos muy interesantes que tienen que ver con la obra del Mesías. Cosas muy, muy espectaculares que nos van a enseñar un poquito más acerca del Mesías. Y es interesante. Leamos o vamos a mirar, la enseñanza se llama los remitidos del Señor. ¿Qué es un remitido? Un remitido es aquella persona que va a ser enviada. Un remitido es una persona que va a ser puesta en una dirección con una tarea específica, con un objetivo específico. Un remitido es aquel a quien Dios le envía porque busca algo en esa persona y es su redención. Entonces, por eso es importante, porque yo pensaba, yo decía, porque me dejó como pensando la parte de la Escritura donde habla de la remisión y que habla de la fiesta de los tabernáculos. Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿y ahí cómo funciona eso si en la Pascua también se habla de remisión? Entonces explíqueme eso, ¿ya? Entonces eso es interesante, por eso uno no puede comer entero, uno tiene que analizar, tiene que mirar, tiene que prestar atención a lo que uno está escuchando, lo que uno está leyendo para poder entender lo que dice el Señor en su palabra. Y eso es muy interesante, la remisión que hizo el Señor en su primera venida y la remisión para nosotros en la segunda venida. En la primera venida del Señor, que hizo la remisión a través de ¿qué? De la propiciación, de la redención, de la remisión y de la expiación. En esa primera medida, en esa obra que hizo el Señor, ¿era para quién? Para los que murieron, para los que murieron en desconocimiento de la Escritura. Para ellos era, por eso dice el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque era para qué, para redimirlos de los pecados. Y recuerde que la palabra pecado dentro del lenguaje del Señor indica un desconocimiento, tomar una actitud, tomar una decisión con desconocimiento de la Escritura. Y aquí ya en esta segunda, que es la que yo decía, ahora entiendo lo que nos está hablando el Señor en su palabra con respecto a la remisión que nos habla Moisés, y la que Moisés habla de esta remisión, está hablando de la segunda venida del Señor. Y eso es interesante, eso es muy interesante lo que nos puede enseñar la Escritura. Dice así, recordemos la definición de la palabra remisión. La remisión
se define como el cubrir. Fíjese que una cosa es la definición en el antiguo pacto y otra la definición en el nuevo pacto. Y nosotros estamos estudiando cómo el Señor hizo la remisión en el primer pacto. ¿Cuáles fueron los hechos? Como oraba Miriam y leyó de las señales portentosas del Señor. Para que venga el Señor también hay unas señales, también hay una serie de cumplimientos de cosas y de situaciones que debemos de conocer. ¿Para qué? Para que a nosotros no nos pase lo que dice el Señor en su palabra. Que a mí eso, ayer cuando nos enseñaron la clase, yo me quedé fría porque me puse a estudiar y yo dije, esto que me está diciendo él es lo que el Señor Jesús dice. Habrá, cuando yo vuelva, habrá fe en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una parte de la escritura donde el Señor dice, yo voy a enviar a la tierra hambruna, sed, voy a enviar eso, pero no de pan, no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y a eso nos estamos nosotros acercando. La gente no quiere oír la palabra de Dios. La gente no quiere beber de su agua. La gente no quiere. Entonces, cuando el líder explicaba eso, yo dije, eso yo lo puedo identificar con lo que dice el Señor en Lucas. Cuando yo venga, encontraré fe en la tierra. Porque no es que no va a haber pan, no es que no va a haber agua, no es que sí lo va a haber. ¿Sabe por qué? Porque si usted se acuerda, la promesa que Dios le dio a Noé, dijo algo muy interesante. Mientras el hombre exista en la tierra, la sementera, el frío, el aceite, el frío, el invierno, el verano, los frutos existirán porque nosotros somos de necesidades físicas. Y por eso no es que no vaya a haber comida. Sí va a haber, pero en escasez, pero sí habrá alimento. Sí va a haber agua, pero se tendrá que entrar a la batalla y a la lucha. Pero lo que el Señor hace referencia cuando Él dice eso es porque la gente no quiere oír el mensaje del Señor. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Y cuando yo no escucho la palabra de Dios, cuando yo no leo la escritura, entonces yo me voy ¿qué? Apagando. Yo ya no tengo necesidad de comer, yo ya no tengo necesidad de beber. Y como dice el Señor Jesús, los gentiles lo único que quieren es comida, bebida y vestido. A ellos no les interesa más nada. Pero lo que nosotros, los verdaderos hijos del Señor, ¿qué queremos? Su pan, su agua, su vino, su misericordia, su bondad. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Eso es lo que uno empieza a analizar y uno empieza como a, digamos, como a entender un poquito el pensamiento del Señor. Y uno tiene que empezar a mirar, ¿usted siente la necesidad de leer la palabra de Dios? ¿O usted de los que se levantan y funifa y por allá a los 3 días desempolva y le eche por ahí un ojo así de abuelo de paja y ni siquiera sabe lo que usted leyó? Entonces, aquí es importante, hermano. Es importante, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a alimentar. Ahora, una cosa es cómo usted alimenta su cuerpo. ¿Cómo alimenta usted su cuerpo? Cuerpo físico. ¿Cómo lo alimenta? ¿Y cómo alimenta su espíritu? Porque la Biblia dice que yo le tengo que dar de comer a mi cuerpo y yo le tengo que dar de comer a mi espíritu. Ahora, ayer cuando estuve en la casa de la hermana Emil, yo les explicaba eso a ellos. Yo les dije, una cosa es comer para el cuerpo y otra cosa es comer para el espíritu. Comer para el cuerpo es con la boca. Usted le da de comer a su cuerpo con su boca. Come todos los manjares que usted quiera. Bebe el agua que usted quiera. Ahora, ¿usted cómo alimenta su espíritu? Nosotros cómo alimentamos nuestro espíritu. Y la Biblia dice que la boca para mi espíritu son mis oídos. Yo alimento mi espíritu por la palabra que yo escucho. Si yo no escucho la palabra de Dios, ¿cómo le doy de comer a mi espíritu? Por eso hay debilidad, por eso nos tumba cualquier viento de doctrina, nos tumba cualquier cosa que nos dicen,
nos ponen a tambalear. ¿Por qué? Porque yo no le he dado de comer a mi espíritu. Y la Biblia dice que yo le doy de comer a mi espíritu es a través de lo que yo oigo. Por eso se dice, escuche, preste atención, para el que quiera oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios tiene que decirle a su espíritu. ¿Sí me hago entender? Entonces usted sí le da de comer a su espíritu, pero ¿de qué? ¿Chatarra? ¿Que le escucha a fulano, a sutano, a mengano? ¿O usted escucha mejor el mensaje del Señor, la palabra de Dios? Porque allá afuera, en las redes, hay mucha comida chatarra, que supuestamente es de Dios y no es de Dios. Entonces, ¿usted de qué se alimenta, hermano? ¿De qué nos alimentamos nosotros? Oiga el mensaje del Señor, lea la Escritura. Lea mensajes, ¿para qué? Para que usted pueda, digamos, discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque así como el domingo veíamos, las dos cosas son muy semejantes, son muy parecidas. Solo una actitud, solo una postura, solo una palabra es lo que nos va a marcar la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O diga si eso no le pasó a Adán y a Eva, cuando la serpiente, ¿qué le dijo? Con que Dios le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y ella qué dijo? No, de todo podemos, que no comiera de ningún árbol. Y ella dijo, no, de todos podemos comer menos de ese. Y él dijo, no, es que ese es el que le va a dar a usted sabiduría. Y Dios no quiere que usted sea sabio. Mentiras, eso es lo que Dios nos está diciendo. Si te falta sabiduría, pídala. Porque la sabiduría es el conocimiento, es la manera como usted puede interpretar lo que le están diciendo. Y la inteligencia es la forma como usted pone por obra el conocimiento que usted está adquiriendo. Uno dice, este niño es sabio, ¿por qué? Porque quiere subirse allá, trae la silla, y si no se trae la otra y hasta que alcanza. Eso es sabiduría, eso es inteligencia, que busca las formas y maneras de cómo alcanzar lo que queremos nosotros. Entonces, por eso, aquí lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo es, preparémonos, pero ¿cómo nos preparamos si no conocemos cuáles son las señales de las que el Señor dejó en su palabra para yo poder saber que me tengo que preparar para la segunda venida, así como el mensaje que mandó Janet? Todo el mundo habla de la primera venida y estamos anclados, estamos patinando y creemos que estamos en lo y creemos que eso es, y resulta que hemos dejado la mejor parte, la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque al diablo le interesa que usted se quede ahí. Eso ya se cumplió, ya las profecías se dieron. Ahora hay que entrar a buscar y a mirar y a analizar cómo serán las cosas que van a suceder pronto para saber que viene el Señor a recoger a los que son suyos. Eso es importante, hermano. Por eso dice que la palabra remisión en el antiguo pacto es cubrir, tapar, enviar lejos. Pero en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto es borrar, eliminar, perdonar nuestras infracciones contra la ley de Dios. Fíjese, en el antiguo se cubría, se tapaba, pero el hombre seguía en la misma condición delante de Dios. Ya con la obra del Señor, Él ya hizo remisión, ya borró, ya eliminó, ya sacó del aire mis pecados, que yo haya traído infracción a la ley de Dios. Y dice, en la antigüedad, la forma como el pueblo se ponía en paz con el Señor era con la realización de ritos y ceremonias dadas por Dios para cubrir los pecados o las culpas cometidas con el conocimiento de Dios o sin él. Ya nosotros sabemos que en la antigüedad Dios le mandó a Moisés una serie de ritos, una serie de ceremonias, una serie de cosas. ¿Para qué? Para poder mantener al hombre cerca de Dios,
para que no se aleje, para que el enemigo no termine llevándoselo al lugar de la muerte eterna. Por eso Dios siempre le ha buscado su forma, le ha buscado la manera de que volvamos al Señor. De una manera nos está diciendo, de otra forma, de aquí, por allá, con las cosas que estamos viendo, nos tiene que inquietar de que la venida del Señor, nuestra redención está cerca. Entonces debemos de estar listos, debemos de estar preparados. En vez de estar pensando tantas cosas, busquemos lo que realmente nos edifica y lo que nos va a ayudar a prepararnos para ir al evento de la redención con el Señor. Por eso, en el antiguo pacto se hacían rituales. Traiga la oveja, traiga el pan, coma esto, no se ponga esto, no mezcle esto, no haga aquello. ¿Por qué? Porque había un plan, había una situación, y solo hasta cuando no viniera el Maestro, no viniera el Mesías, las cosas no iban a cambiar. Por eso cuando vino el Señor, las cosas se reformaron. Ya no es con el Cordero, ya no es todo eso lo que hacíamos, ahora es con nuestra fe depositada en el Maestro. Creer en la obra del Señor, participar de lo que todavía nos llama a nosotros la Escritura, que debemos de practicar para podernos ir con el Señor, para poder crecer en el Señor. Dice, ¿cuál es el proceso? Vamos a mirar aquí algo interesante que estudiando la Escritura me llamó la atención, y es cómo es el proceso de la remisión. Primero, ¿cómo es que Dios va a hacer la remisión de un pueblo? ¿Cómo es que Dios va a hacer la remisión de nosotros? Porque nosotros somos los que vamos a tener la redención. Pero para que nosotros nos podamos ir, debe haber una remisión. Porque la remisión anterior era para ellos. Era para ellos, para los muertos. Ahora nosotros nos estamos preparando para podernos ir con el Señor. Y tengamos que la remisión. Por eso es el ayuno que habla la Escritura, que empieza mañana. El ayuno del que habla la Escritura. Que empieza el ayuno mañana a las 6 de la tarde y termina mañana es el jueves a las 6 de la tarde. ¿Es el ayuno de qué? De aflicción, de ponerse en paz con Dios, porque Dios no va a dar la oportunidad de que antes que Él venga, ese ayuno, esa expiación, esas cosas que Él manda hacer, es para que usted no se quede. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Esa es la ventaja, hermano. Por eso el Señor y Moisés es muy claro con eso. Muy claro con eso. Y por eso es importante hacer el ayuno del que nos habla el Señor en su palabra. Porque ese es un ayuno de arrepentimiento, es de reconocer delante de Dios que nosotros estamos haciendo lo incorrecto, que no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer, que hemos tenido procesos de desobediencia con Él. Y ese es el tiempo de buscar nuestro arrepentimiento. ¿Para qué? Porque si viene el Señor, nosotros hemos hecho el proceso de la remisión y podamos irnos con Él. Eso es interesante, por eso el ayuno, háganlo. Si usted toma medicamentos, a usted no le cobija el ayuno. Si usted está tomando muchos medicamentos y eso, tiene problemas de salud, no lo haga, porque usted va a tener problemas. Pero sí haga, de pronto que diga, yo me desayuno porque tengo que tomarme el medicamento a las 8 de la mañana, pues me tomo la comida a las 7 o el desayuno a las 7, me tomo el medicamento y de 8 hasta las 12, Señor, ahí, ¿por qué? Porque vienen los medicamentos. Porque el Señor no nos obliga, porque si tienen problemas de salud hay que estar pilas con eso. Tampoco es de camisa de fuerza, pero es lo que el Señor dice. Bueno, ¿cuál es el proceso de remisión? ¿Cómo lo hizo el Señor? Porque para poder conocer cómo va a ser el proceso de remisión para nosotros, entonces tenemos que conocer cómo fue el primero. Porque para conocer el último, dice el Señor, debo conocerlo primero.
Y eso lo dice la Escritura. Para que podamos conocer el Apocalipsis, yo tengo que conocerlo primero. Para poder conocer cómo es la remisión de la que nos espera a nosotros, de la que nos habla el Señor en su palabra, yo tengo que conocer cuál fue el proceso que el Señor hizo. ¿Para qué? Para hacer remisión, para cubrir, para perdonar y borrar los pecados de esa generación. Hasta cuando vino Cristo, hizo toda la tarea. ¿Sí me hago entender? Primero, dice, el proceso de la remisión tiene algunos aspectos que fue lo que yo saqué de acuerdo a lo que leí en la Escritura. Lo primero es que Dios escogía personas con un rol específico. O sea, Dios va a escoger personas. Dios va a escoger personas que cumplan con esa tarea de ¿qué? De llevar el Evangelio, de llevar la palabra, de llevar el mensaje del Señor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de que Dios iba a sacar al pueblo de Israel, ¿de qué? De la esclavitud. La misma palabra, el mismo Señor le dice a Josué que Él le va a quitar la piedra que tiene, que se llama la esclavitud. Y por eso el Señor habla en Mateo 13, cuando se siembra la semilla que cae entre piedras. Y las piedras significan la esclavitud en la que yo estoy sembrada. Pereza, pleito, disensión, preocupación, avaricia, como lo quiera usted llamar. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Yo vengo a quitarle la piedra que le está impidiendo que usted avance hacia mí. Y eso es interesantísimo, eso que yo aprendí esta mañana leyendo el libro de Josué en los primeros 5 capítulos. Y fue muy interesante y ahí entendí yo muchas cosas de las que nos viene hablando el Señor. Lo primero dice que Dios escogía personas con un rol específico. Dios iba a sacar a Israel de la esclavitud, ¿cierto? Él mismo dice que Él le va a hacer remisión y le va a hacer redención. Y para eso, para sacarlas, tenía que entrar a luchar con plagas, tenía que venir a luchar contra esos adversarios, esos espíritus que estaban gobernando al pueblo de Israel. Ese faraón, esa nación que los tenía esclavos a ellos. Y por eso el Señor dice, ¿cuáles son los dioses que los tienen? Pues yo voy contra esos dioses, contra esos espíritus, contra esas situaciones. Acuérdense lo que yo les dije, el Señor quiere pelear nuestras batallas. El Señor quiere pelear esa situación suya, llámese como usted sepa que se llama la situación que usted está viviendo actualmente, sea en la parte de la salud, sea en su parte emocional, sea en su parte de la carne, sea en la pereza espiritual, cualquiera que sea ese espíritu que está impidiendo que usted avance en el camino del Señor y que nosotros crezcamos para con Él. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso Él dice, yo voy a sacarlos de la esclavitud. Yo voy a quitarles esa piedra que los tiene anclados y yo soy el que voy a pelear. Yo voy delante. Pero ustedes tienen que hacer cosas también. No es que solamente todo me lo hace el Señor. No, a mí también me corresponde hacer algunas cosas. Y dice, Moisés. Vamos a mirar cómo fue que el Señor hizo la remisión para que ellos tuvieran la redención. Dice Moisés, fueron dos personas que Dios escogió para traer redención y remisión al pueblo de Israel, que estaba en esclavitud en Egipto, que llegaron allá porque había hambruna en Canaán y ellos llegaron allí se quedaron con una de las mejores tierras, producto de que su hermano era el segundo después del faraón y por eso le entregaron lo mejor. Fíjense que aunque en algunos momentos nosotros estemos anclados a alguna cosa, Dios nos va a ayudar. Dios va a ser propicio. Dios no va a dejar que yo me ahorque sola. Mire a ver, se metió, mire a ver. No, si yo le pido ayuda a mi papá, seguro que el Padre viene a buscar. Seguro que el Padre viene a decir, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a mirar.
a ver cómo es el negocio, en qué se metió. Ahora vamos a mirar cómo desenrollamos ese rollito en el que usted se metió. Pero le voy a enseñar, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, pero aparte viene el primero a la enseñanza y después yo le respondo. ¿Para qué? Para que no volvamos a caer en esos mismos pecados reiterativos, que no volvamos a tener iniquidad en nosotros. Eso es importante. Por eso dice que el Señor escogió a Moisés, que representa la ley, y la ley representa la justicia. Recuerde que el Señor viene a hacer justicia, y hablar de justicia es darle a cada uno según lo que hemos hecho. A cada uno el Señor, de acuerdo a nuestras obras, así seremos recompensados. Así seremos puestos en la condición de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Y la otra persona que el Señor escogió fue a Aarón. Pero Aarón lo escogió para que él realizara lo religioso, para que él fuera el que hiciera las ceremonias y los ritos. Fíjense que una cosa es la parte legal y otra la parte religiosa. Son dos personas diferentes. Si a mí el Señor no me llamó a hacer en la parte legal, yo no puedo dejar el ministerio para irme a trabajar en la parte legal, porque a mí eso no me corresponde. Porque yo estaría dejando la tarea de sacerdocio, lo estaría abandonando, estaría dejando eso por irme a dictar leyes que a mí el Señor no me ha dicho que lo haga. Y ese es el problema que hay en muchas denominaciones. El pastor dejó la congregación, está metido en la política y allá anda en medio de la danza de los millones, se le olvidó la iglesia, la delegó, se le olvidó. ¿Por qué? Porque hemos perdido la dirección. Dios no confunde los roles. Si a usted lo llamó para hacer esto, sobre eso Dios la va a formar. Sobre eso Dios la va a instruir. Y sobre eso Dios le ha dado lo que Cristian nos ha enseñado en la palabra de Él. Nos ha dotado de talento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado para que usted desarrolle ese talento, ese don, esa gracia, ese favor que Dios nos ha dado. Entonces, fíjese que Aarón es la persona que Dios escogió ¿para qué? Para la parte religiosa, para que hiciera los rituales o las ceremonias, porque a través de Aarón y los rituales el pueblo recibía perdón. El pueblo recibía que los pecados de ese que había faltado, que había fallado, estaban puestos, cubiertos, estaban tapados. ¿Por qué? Porque se había hecho un ritual. Porque el líder religioso había cumplido con lo que dice la Escritura. Él era el que tenía que decir si cometió el pecado el pastor, si cometió el pecado el pueblo, la comunidad, la mujer adúltera. Bueno, qué era lo que tenía que hacer y cuál era la sentencia. Y cuando se hacía eso, bueno, esto es lo que usted tiene que llevar para que su pecado sea cubierto, no perdonado, porque eso lo venía a hacer a Jesús. ¿Ya? ¿Sí me van entendiendo hasta ahí? Bueno. Ahora, fíjese que lo primero que él escoge son personas. Son dos personas, siempre va a haber dos personas. Por eso el Señor mandaba a los discípulos de dos en dos como los caballitos, de dos en dos. ¿Ya? Por eso el Señor, ¿por qué? Por eso el Señor dice que debemos andar dos, porque si uno se cae, el otro que está bien apoya al otro. Y eso lo dice la Escritura, y a veces nosotros nos creemos que somos los chachos y no necesitamos de nadie. Es así como grave, ¿cierto? Porque el mismo Señor dice que nos necesitamos entre nosotros mismos. Yo necesito de lo que Verónica sabe, conoce. Yo necesito de lo que de las oraciones de los hermanos. Yo necesito del apoyo de la iglesia. Yo sola no, eso se llama soberbia y jactancia, cuando uno cree que no necesita a los demás. Y que entonces yo busco la forma de no deberle nada a nadie. Eso se llama soberbia. Jactancia, que no quiero pedir favores porque no le quiero deber nada a nadie. Eso es complicado, porque eso se llama soberbia, orgullo, jactancia. Entonces, bájele el color, bájele la chicha, póngale otra sintonía, porque aquí el Señor hace que todos nos necesitamos.
El segundo aspecto que se necesitó o que Dios hizo para que viniese la remisión, recuerde que la misión tiene que ver con el perdón, la remisión tiene que ver con el borrar, la redención, que es la salida, y la propiciación es el sustituto, aquel que va a tomar el lugar mío cuando el Señor venga ¿a qué? A juzgar mis acciones. Es importante que tengamos claro eso, para que cuando yo esté hablando, ¿y qué será la remisión? ¿Y qué será y ahora ese concepto? No, ahora lo tenemos claro. Ya sabemos que la propiciación es el sustituto, que es Cristo quien tomó mi lugar como pecador y Él se hizo pecador. La remisión es el perdón, el que el Señor viene a borrar mi pecado, y la redención tiene que ver con la salida de un sitio a otro. Y la expiación es el derramamiento de sangre para poder borrar mis pecados. ¿Sí me van a entender? Entonces tengan en cuenta eso, porque esto lo vamos a manejar mucho, y eso también lo maneja el apóstol Pablo, habla mucho de eso. Y por eso a veces no entendemos lo que Pablo habla, porque si usted no conoce qué quiere decir esos conceptos, entendemos cosas que no son y hablamos cosas que no entendemos, como dice la canción. Hablaba cosas que no entendía ni comprendía y así las enseñaba, imagínense, eso es peor. Enseñando un error, llevando a un pueblo que se mantenga en un conocimiento falso. Lo segundo para tener una remisión es la ofrenda, la selección de la ofrenda, es decir, recuerde que según el pecado, sea del sacerdote, de la comunidad, de los padres de familia, de los líderes de la comunidad o del pueblo en general, cuando se cometía un pecado, para cada uno de ellos había una serie de requisitos. En algunos el Señor pedía un becerro, en otros el Señor pedía 2 cabritos, una oveja, bueno, según el pecado de quien lo hubiese cometido, eso era lo que se tenía que llevar. Entonces, el Señor, para la remisión, el Señor, para hacer esta remisión, porque recuerde que la remisión significa enviar lejos, significa tapar, significa borrar, significa eliminar. Entonces, ¿qué era la ofrenda? Que para que el pueblo pudiera tener la remisión y estuvieran siempre cubiertos por el favor de Dios y que la ira no viniera sobre el pueblo, decía Levítico 16:7. Vamos a mirar lo que pedía el Señor. Levítico 16:7. Y estamos estudiando lo que es cómo el Señor hizo la remisión para poder hacer la redención, porque ellos vivieron esas situaciones. En lo físico, nosotros lo vamos a vivir en lo espiritual. Dice el Señor en su palabra, Levítico 16:7. Dice así, recuerda que es la selección. ¿Qué fue lo que pidió el Señor para poder hacer la remisión? Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué pidió el Señor para poder hacer la remisión? 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. Recuerde, la cabra representa el pecado. El macho cabrío representa el hombre pecador. ¿Ya? Una cosa es el pecado y otra cosa es quien ejecuta el pecado, quien hace o comete la infracción. Por eso el Señor dice, el pecado, traiga una cabra, ¿para qué? Para cubrir su pecado. Aquí el Señor está exigiendo para que el pueblo de Israel tuviera siempre esa remisión y se diera según lo que el Señor había exigido. Siempre, cada año tenía que llevar 2 machos cabríos, igualmente como se sucedía con el cordero, con perfectos, que no estuvieran defectuosos, que no fueran ciegos, o sea, con las condiciones que eran exigidas por Dios, porque recuerde que la ofrenda era para un Dios santo, para un Dios soberano, para un Dios eterno. Por eso siempre las cosas para el Señor usted debe hacerlo lo mejor, lo excelente,
porque hay una parte de la Escritura donde dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted está en pecado, dice la palabra. Yo lo puedo hacer bien, ¿por qué no lo hago? Yo sé que puedo venir, ¿por qué no vengo? Yo sé que puedo leer la Escritura, ¿por qué no la leo? O sea, eso que yo lo puedo hacer, pero no lo hago, yo estoy cometiendo una infracción contra Dios. Yo estoy pecando contra Dios. Y dice la Escritura que se debían escoger 2 machos cabríos. Esos 2 machos cabríos, dice la palabra, tenían que ponerse a la puerta del tabernáculo. Ahí a la puerta, y ahí estaba Moisés, y ahí en la entrada del tabernáculo estaba Aarón. Recuerde que el que hacía los rituales era Aarón. Moisés estaba fuera observando que la ley fuera conforme Dios le había enseñado. Por eso siempre Dios va a usar la persona que ejecuta la ley, que conoce la ley, y el que va a hacer el ritual, el que va a hacer el ritual. Y por eso dice, enséñele a los sacerdotes cómo era, según qué tipo de pecado, cómo lo habían cometido, qué hace aquí, qué hace, porque eso lo tenían que saber los levitas y los sacerdotes del Señor. Eso no es simplemente eche allá el cabro y póngale ahí la leña y bátale tantito y deje ahí que se queme. No, eso es un ritual supremamente sagrado, porque eso representaba la obra de crucifixión de Jesús. Y por eso el Señor no permite que nosotros juguemos con las cosas de Él, porque estamos jugando con su Hijo, estamos jugando con nuestra fe, estamos jugando con lo sagrado de Dios. Lo sagrado lo estamos volviendo impuro, inmundo, lo estamos poniendo en una condición que no es lo que el Señor quiere. Y por eso dice, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Usted se imagina, póngase no digo Hollywood porque eso es mucha porquería lo que hay allá, con toda esa cantidad de cosas. Fíjense cómo Dios saca el pecado. Dios no va a dejar eso, van a salir todos y eso se va a venir eso abajo. ¿Por qué? Porque lo que no se hace con honestidad, con integridad, con transparencia, Dios lo saca y avergüenza a todo el mundo. ¿Usted se imagina todo eso? Yo digo, Dios mío, cuánta gente por la fama, mire, por la fama terminaron violados, bueno, todo lo que hablan las redes acerca de esa situación que se habla. Simplemente hágase la visión en su mente. Dice el Señor, imagínese el tabernáculo. Vamos a entrar al tabernáculo. La ofrenda suya va a entrar al tabernáculo. Usted trajo los 2 cabritos y usted se los puso en la puerta de entrada del tabernáculo. Ahí dice, esos dos cabritos tenían que ser presentados delante de Dios. En presencia de Dios se colocaban ahí y se dejaban ahí. Dice, después se tomaron 2 y se presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, ¿qué se hacía con esos 2 cabritos? Sobre esos 2 cabritos, dice lo que investigué, dice, se echaban suertes. Las suertes, se echaban suertes sagradas. Esto no quiere decir que nos vamos a jugar a los dados, no, porque es que esto se hacía, y entonces yo dije, bueno, Señor, si se echaban, ¿cómo se echaban la suerte? ¿Cómo era? Fíjese que analizando un poquito de qué manera o de qué forma el Señor aclaró quién eran los elegidos para que fueran los levitas, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Todos traigan palos, y yo defino quién es, pero Aarón sí me hace el favor y me coloca el nombre en su varita. Colóquele ahí el nombre de Aarón, ¿por qué? Para que supieran de quién era la varita. Esa sí la dio el Señor como señal, ¿para qué? Para que no hubiese confusión entre la pelea que tenía el pueblo por el ministerio religioso de los levitas. Porque a veces la gente quiere estar aquí, pero no quiere pagar el precio. Porque le digan pastor o porque le digan
apóstol porque le digan un título y estamos creyendo que un título es lo que me va a dejar entrar a la presencia de Dios y las cosas no son así. Ahora, dice Levítico 16:8, dice, y echará suertes. ¿Quién? Aarón. Aarón es el que tenía que echar las suertes sagradas, dice la Escritura. Dice, sobre los dos machos cabríos. Una cabrita era para Dios y otra era para Azazel. Entonces fíjese que yo me puse a investigar cómo era eso y yo decía, bueno, Señor, me puse como a darle un poquito de vueltas a la cabeza. Yo dije, ¿cómo lo haría? Entonces yo pienso que debían escoger y echar como en un saquito, como las piedras que tenía David en un zurrón, pero las piedras debían ser iguales. Pero una de ellas debía tener una marca. ¿Una marca para qué? Para que si yo la sacara y tenía la marca, esa era la cabra que le pertenecía al Señor. Y la que no tenía la marca era el cabro que era para Azazel. Azazel, uy, Dios mío, Azazel, y sí me dio guerra esa palabra hoy. Entonces, fíjense que Aarón decía, bueno, el de la derecha, vamos a ponérselo al Señor, para Dios, y este otro es para Azazel, ¿ya? Entonces vamos a echar las piedritas en este zurrón y las vamos a revolver, porque yo decía, bueno, Señor, ¿y si yo echo una más grande que la otra? Entonces, cuando usted está jugando a la suerte, usted analiza, ¿cierto? Por eso los pimpones, cuando van al ejército, usan pimpones. Todos son de diferente color y el que saca, son un solo color, son rojos y uno blanco. El que saca el blanco quedó por fuera, o sea, no va al ejército. Entonces, por eso los pimpones todos son iguales. El que sacó el rojo, adentro, mijito. Y el que sacó el blanco, usted no va a prestar el servicio. Por eso yo decía, yo no puedo meter una grande y una chica y decir, la grande es del Señor y la chica es para Azazel. ¿Por qué? Porque yo cuando meta la mano voy a coger la más grande. Entonces no voy a ser honesta. No va a haber integridad, no va a haber realmente que las cosas se hagan equitativas. Entonces me imagino que tenían que buscar, porque eso es lo que habla ahí en una página que encontré sobre las cosas del hebreo. Entonces me puse a mirar sobre eso y decía que ellos buscaban iguales, unas piedras iguales, pero le ponían una marca a la que iba a ser para el Señor y la otra no le ponían marca y las metían y el sacerdote revolvía, metía la mano y la primera que sacara era para el Señor. Ese cabro tenía que quedarse ahí, cuando sacaban la piedrita y decían que esa piedrita, esa cabra era para el Señor, la entraban al tabernáculo y entraba ella en el proceso de ¿qué? De la expiación. Ella era elegida para derramar la sangre por el pecado del pueblo. ¿Ya? Entonces ella entraba sin saber lo que le esperaba y la otra que se quedaba ahí, que era Azazel, entonces ella tenía otro proceso. Tenía un proceso que dice la Escritura que y la otra suerte por Azazel, la ofrenda para Dios. Mire lo que dice el Levítico 16:9. Dice, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Dios y lo ofrecerá en expiación. Es decir, que él va a morir por los pecados para cubrirlos. Entraba al tabernáculo para ser sacrificado. Dice que me llamó la atención la palabra cayere. Cuando lo leí en esta nueva página que encontré, donde aquí está el español, aquí está el hebreo y aquí el diccionario, o sea, me paro sobre una palabra y ella me envía a todos los significados, a todo el estudio que tiene esa palabra.
y me llamó la atención la palabra cayere. Y me dice que la palabra cayere significa mover, sostener, literalmente significa subir. ¿Por qué? Porque esa suerte que cayó en esa cabra que va a entrar a hacer expiación, ese olor, ese humo, ese sacrificio tenía que subir como olor fragante. ¿Para qué? Para perdonar el pecado del pueblo, para cubrir el pecado del pueblo. Y dice que también significa literalmente subir, proceso por el cual un objeto, mire lo que dice, es tomado a mano del suelo o de un recipiente. Dice surgir y caer algo sobre alguien. Es decir, que cuando ese cabrito era entrado al tabernáculo, ya ella iba a suplir, a cubrir los pecados de la persona. Ella entraba, el cabrito entraba y el sacerdote se lo llevaba, los sacerdotes que hacían los sacrificios, y luego se quedaba en la puerta Azazel. ¿Y qué pasaba? Miremos lo que dice Levítico 16:10. Fíjense que recuerden que la palabra remisión indica enviar lejos. Entonces, Azazel es una ofrenda que ella es la que va a irse lejos. Y dice, Levítico 16 dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Fíjense que aquí lo que hacía era que ese cabrito que se quedó en la puerta del tabernáculo, sobre él venía a caer los pecados ¿de quién? De aquel que había llevado la ofrenda, de aquel que había infringido la ley, de aquel que había cometido delito y falta. Por eso dice que Azazel, ¿qué es Azazel? ¿Cómo lo define el hebreo? Dice, es el chivo expiatorio. Uno dice, ese es el chivo expiatorio, ese es el que le van a colocar todas las cosas. Mire, ese va a pagar por lo que el otro se comió. Eso es lo que se llama un chivo expiatorio. Dice, o un chivo de partida. Viene de la raíz alejarse de aquí. Se cree que era un demonio que vive en el desierto. Azazel tiene una función, o sea, esa cabrita era Azazel y tiene una función y era ahuyentar los pecados del pueblo. Esa era la función que tenía esa cabrita o ese macho cabrío que estaba en la puerta. Pero ¿cómo iba a ahuyentarse? ¿Cómo se iba a llevar los pecados del pueblo? ¿Cómo era? El uno entraba a ¿qué? A hacer el proceso para la expiación, para recoger la sangre, para hacer todo lo que los sacerdotes sabían que tenían que hacer para hacer la expiación por el pueblo. Y dice que en 16, Levítico 16:21 dice, ahora, ¿cómo era que Azazel, que significa ahuyentar los pecados del pueblo, dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo? ¿Por qué hacen esta referencia? Porque el otro entraba a morir, ¿ya? El otro entraba a morir, y ese vivo era el que iba a recoger los pecados. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Fíjense que había una persona que tenía la función de ¿qué? De llevarse el cabrito y soltarlo en el desierto, dejarlo ir al desierto, y ellos, por ahí había leído en alguna parte que le ponían como un cordón rojo, y cuando veían en el desierto ese cabrito, nadie lo podía coger porque era un cabro de expiación, era un cabro
de Azazel. Entonces, como eso pertenecía a coger los pecados, entonces se supone que usted se iba a comer los pecados de los que ya habían dejado. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Un portador de pecado. Entonces, fíjese lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor que estos dos personajes, Aarón y Moisés, y también aquí ahora habla otro personaje que tenían que llevar a este cabrito, ¿a dónde? Al desierto y soltarlo. Váyase. Entonces, ella cogía por allá a andar y allá, sabe Dios dónde lo cogía. Sí, que se fuera. ¿Por qué? Porque él llevaba los pecados del pueblo. Y dice la Escritura en el 22, dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y eso era la remisión del pueblo de Dios. Esa era la forma como Dios hizo remisión. Sacó los dos cabritos, uno va para la expiación, derrama y hace su proceso de derramamiento de sangre, y el otro, el sacerdote, tenía la función de ¿qué? De poner sus dos manos en la cabeza y confesar los pecados del pueblo, las transgresiones y todo aquello que por el cual se estaba haciendo la remisión. Recuerda que esto se hacía una vez al año. Se hacía una vez al año esta situación. Entonces, fíjense que de esta manera fue como el Señor hizo que la remisión en la forma y la manera como nosotros, como el Señor le hizo la remisión a ¿quién? Al pueblo de Israel. Siempre fue de esa manera. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se cumple eso? ¿Cómo se cumple la remisión? Cuando Jesús viene y hace, porque el Señor también nos enseña eso. Partamos de una cita bíblica dada por Dios a Moisés para la remisión de la segunda venida del Señor. Nosotros tenemos que prepararnos, debemos saber qué es lo que el Señor nos mandó a hacer para poder estar en la remisión, para tener el perdón y el borrar de nuestros pecados y prepararnos para nuestra remisión. Y dice el Señor en Deuteronomio 31:10. 31:10 dice, y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, es la fiesta de los tabernáculos. O sea, la remisión tenía que hacerse ¿cuándo? Antes de iniciar la fiesta de los tabernáculos. Tenía que buscar el perdón, tenía que hacer todo lo que el Señor, se hacía el ayuno, se hacía el día de la expiación, el toque de las trompetas y la fiesta de los frutos. Por eso es importante esta festividad que se está haciendo memoria. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a dar la oportunidad de que usted se prepare para poderse ir. Recuerde que nosotros somos las primicias del Señor. Y nosotros tenemos que dar fruto para el Señor. Nosotros tenemos que estar dando frutos anualmente, porque los árboles cada año son los que dan fruto. Pasa su cosecha. Algunos árboles creo que dan dos cosechas en el año, y el Señor nos dice, bueno, este año no fue, entonces eso no indica que usted va a seguir haciendo su pecado, usted va a seguir haciendo, no, eso nos da la oportunidad de mejorar en aquello que no pudimos alcanzar, de mejorar nuestro comportamiento, de mejorar todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Y aquí el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo que hay una remisión, que hay que buscar la obra del Señor para que yo sea borrado mis pecados. Porque como dice Isaías, si mis pecados son rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la lana. Si son como son, también el Señor dice que debemos de confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar y olvidarse de todos nuestros pecados. Pero tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar en dónde está mi meollo, en dónde está el mal caminar, porque es que resulta que el Señor dice, es que para esta fecha yo los preparo para el día de la redención. Él no quiere que usted se quede.
Porque entonces toda la vida nosotros luchando y en la puerta del horno se me va a quemar el pan. Toda la vida, entonces por eso se dice, yo no quiero que usted se pierda. Yo no quiero, o sea, yo quiero que usted se mantenga, pero para eso yo estoy dando unos tiempos. Para eso yo estoy dando unas actividades, para eso yo estoy mostrando una serie de cosas que usted tiene que cumplir, porque nos toca hacerlo. Fíjense que ellos tenían que llevar esos 2 cabros. ¿Para qué? Para que uno fuera la expiación, para cubrir los pecados, y el otro se fuera y dijera, ya el pueblo del Señor fue cubierto, ya los pecados, tengo amistad, y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Aquí nos da el Señor, la manera es la forma de que confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestro mal camino, que nos arrepintamos de lo que nosotros venimos haciendo mal. Nosotros, el Señor murió por los pecados de ignorancia, lo dice la Escritura. Él dice, yo vine a morir por los pecados de ignorancia, leí esta mañana, no recuerdo en qué parte, creo que es en Hebreos 9, donde habla todo sobre el proceso de la redención, de la remisión. Ahí nos habla muy clarito de todo lo que dice el Señor, y dice que Él vino por los pecados de la ignorancia. Ahora, nosotros, el Señor Jesús nos da la oportunidad de que nosotros reconozcamos, si yo estoy cometiendo un pecado con conocimiento, eso se llama culpa. Entonces ya cuando hay pecado de culpa, ya el Señor manda a hacer otro proceso. Una cosa es que usted sin conocer que eso era pecado, el Señor dice, listo, ustedes conocen y yo soy justo, porque Él viene a traer justicia. Pero en el momento en que usted sepa que ese pecado que esa actitud es pecado, ya se le cuenta por pecado. Por eso el Señor dice, yo de alguna manera le voy a decir a usted que está cometiendo pecado, de alguna manera me la voy a ingeniar para hacerle entender que nosotros estamos cometiendo pecado, que estamos haciendo algo que va en contra de la palabra del Señor. Ahora, fíjese, ¿cómo sería entonces cómo sería el proceso en la época del Señor? Dice, el Señor elige 2 personas. El Señor eligió 2 personas, ¿para qué? Para hacer la remisión, para que nos prepare para nuestra redención. La primera persona fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el elegido por el Señor, ¿para qué? Y el otro fue el Mesías. Ellos los 2 fueron elegidos por el Señor, ¿para qué? Para que Juan el Bautista, a través del bautismo, bautizara al Señor, y cuando lo iba a bautizar, impuso las manos sobre él, impuso la mano y confesó todos los pecados del mundo, todas las transgresiones del Señor, del hombre, todos los pecados los llevó, porque Jesús era el cabro, el cordero, el sacerdote, el líder. En Jesús era la ley, en Jesús era la parte religiosa. Todo lo reunía Jesús, todo lo reunía el Señor. Por eso el Señor eligió ¿a quién? A Juan el Bautista. Y Él le dijo, no, bautíceme. No, es necesario que se cumpla toda la justicia. ¿Qué quiere decir? Es necesario que yo cumpla la ley para que cada uno reciba lo suyo. Es necesario. Y por eso el Señor, después de que Juan el Bautista bautizó al Señor, poniéndole las manos sobre la cabeza al Señor y confesando los pecados de la humanidad, ¿qué dice Él? Que Él cargó con nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. Eso era lo que hizo Juan el Bautista sobre el Señor. ¿Para qué? Para que mis pecados fueran redimidos, para que mis pecados tuvieran remisión, fueran borrados. De esa manera es como el Señor hizo la remisión para nosotros. Y entonces cada vez que yo cometo un pecado, yo tengo que confesarlo. Porque el Señor me da la oportunidad, ¿para qué? Para que yo reciba la redención en el día postrero. Y por eso cuando el Señor salió del agua, ¿quién vino? El Espíritu de Dios lo llenó. ¿Y quién lo llevó al desierto? ¿No es lo que dice que el cabro tenía que ir al desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Cuál fue esa persona de la que habla la Escritura? Que una mano se llevaba la cabrita. ¿Quién fue la persona? El Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios fue el que se llevó a Jesús y lo enfrentó con el enemigo para que hiciera ¿qué? Las tentaciones y
luchara y venciera para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Sí me van a entender? Cómo el Señor hizo todas las cosas, cómo eso que hizo el Señor en la antigüedad se refiere a quién, a Jesús, porque Jesús tomó la posición de hombre pecador, tomó la posición del pecado, tomó esa condición y por eso es necesario el bautismo en agua. ¿Para qué? Para que fueran borrados, para que fueran borrados los pecados, los confesó sobre él y cuando él se bautizó, se fueron los pecados de la humanidad al fondo del mar. Y eso es lo que me enseña la Escritura, hermano. Y por eso el Señor dice que después que él fue bautizado, él se fue para el desierto, ¿cierto? Dice la Escritura. Y se enfrentó con el adversario. Y el enemigo lo tentó de la misma manera que tentó a Eva, pero él, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Porque él conocía lo que hay allá arriba en el reino, lo que hay allá arriba en el norte, porque el norte queda arriba. Porque son los puntos cardinales, el norte queda arriba, el sur queda abajo, el oriente y el occidente. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. O sea, todo lo que Él confesó en Jesús, Él lo vivió en el madero. Porque la carne tenía que vivir la situación. Porque la Escritura dice que los azotes traen sanidad para el cuerpo. No es que nos van a coger a palo, sino que fue lo que el Señor Jesús vivió. Los azotes era para traer sanidad a mi cuerpo. Y eso es lo que nos enseña la Escritura, nos enseña la palabra del Señor. Pero fíjense que eso que el Señor, esa parte, esa remisión que se dio allá para que ellos salieran, para que ellos tuvieran la remisión y luego fueran la redención, porque ellos fueron sacados de la esclavitud para llegar a la tierra que Dios les prometió. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. El Señor nos está preparando a nosotros ¿para qué? Para sacarnos de aquí y llevarnos a la tierra que Él nos prometió. Darnos una heredad, y la heredad que Él dice en su palabra para nosotros es la vida eterna. Esa es nuestra heredad, dice el Señor. Esa es mi herencia por haber luchado, por haber sostenido, por haber caminado con el Señor. Yo tengo una recompensa, tengo una heredad y es la vida eterna. ¿Sí me entendieron cómo se jugó? Ahora, la parte esta porque uno dice, bueno, eso lo hizo con Moisés, a esa generación la perdonó, a esa generación la redimió porque la sacó. Ahora la nueva generación con Josué, ¿cómo funcionó? ¿Cómo funciona la remisión y cómo funciona la redención? Porque cada generación tiene que vivir lo suyo. Cada generación Dios le da la oportunidad, le da el conocimiento para esa generación, porque yo no puedo vivir en la época de Noé, porque eso ya pasó. Yo tengo que vivir con lo que Jesús nos dijo que eran nuestras vivencias, que eran las profecías y que era la palabra que nosotros nos dio. Y Él dejó profecías, dejó las profecías escondidas que nosotros tenemos que buscarlas para saber qué es lo que nos dejó dicho el Señor. Ya lo antiguo, lo de los profetas ya se cumplió, y aunque hay cosas de los profetas que no se han cumplido porque pertenecen a la segunda venida del Señor. Eso es lo que tenemos que sentarnos a estudiar. Estamos viendo, ay sí, es que ya se viene el Señor, ¿y usted está preparado? ¿Estamos preparados para irnos? ¿Hemos hecho la remisión? El Señor dijo que sí, pero tenemos culpa porque todavía estamos cometiendo pecados. Y por eso el Señor nos da la oportunidad de borrar, de limpiarnos, de arrepentirnos, de cambiar actitudes, de cambiar comportamientos para que cuando Él venga me encuentre listo para irme con Él. Entonces fíjense lo que nos enseña el Señor, lo que nos dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Hebreos 9. Yo les invito para que lean todo Hebreos 9 y ahí es maravilloso. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué?
remisión de pecados. Entonces fíjese lo que nos enseña la Escritura. El Señor vino, ¿qué me hace a mí remisión? ¿Qué me borra? La sangre del Señor. Pero yo tengo que empezar a caminar de acuerdo a lo que dice el Señor, porque Él entró como sacrificio. Él fue y se presentó delante del Padre. Él llevó mis pecados, mis enfermedades y todo. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que el Señor le mandó a hacer para que hoy nosotros tengamos nuestra remisión y podamos estar listos para irnos con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias por su amor y su misericordia. Hoy podemos entender, Señor, cuál fue la base y cómo tú le enseñaste a Moisés y a Aarón cómo hacer para que el pueblo tuviese remisión y redención, Señor. Para que el pueblo tuviese ese perdón, Señor, y en el día postrero se puedan levantar, Señor. Porque la generación de Moisés se quedó en el desierto, Señor. Se quedaron allí. Se quedaron allí, Señor, porque ellos de su propia boca salió que querían quedarse en el desierto. Y Dios les cumplió, Señor, pero Dios le da la oportunidad para que ellos sean redimidos, Señor, para que ellos sean también levantados en el día postrero, Señor. Jesús vino y perdonó, Señor, por eso descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó de Él, y los que quisieron se resucitaron, llegaron, y unos fueron puestos en un lugar y los otros salieron a los parques, a las plazas, llegaron a sus casas, Señor. ¿Cómo sería eso, Señor? ¿Cómo sería esa esposa, ese padre, esa hermana, ese hermano que llegó a casa después de saber que estuvo muerto, Señor? ¿Cómo serían todas esas cosas, Padre bendito? Por eso, Señor, tú enviaste a Jesús a que Él viniera, Él cumpliera el rol del macho cabrío, Señor. Él tuviera el rol de hombre pecador, Señor. También de pecado, porque dice que Él tomó, Señor. Aquí el profeta, Él vino y cumplió su tarea, Señor. Cumplió la obra, por eso el mismo Jesús dice, es necesario que se haga para que se encuentre, para que se haga la justicia de Dios, para que todo sea equitativo, para que todo sea igual, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias por esa remisión que hizo Jesús en nosotros, Señor. Gracias porque diariamente tú nos das la oportunidad de confesar nuestros pecados, Señor. Tú eres fiel y justo y nos perdonará todo pecado, Señor. Y nos dará, Señor, la oportunidad de irnos contigo, Señor. Gracias, Señor, por haber sido ese cabrito que fue a la expiación, que derramó su sangre, Señor. Y hoy nosotros tenemos perdón de pecados. Han sido borrados, Señor, y ahora tenemos una nueva condición, aunque hemos cometido fallas, aunque hay momentos, Señor, duros y difíciles, y sin embargo nosotros seguimos en nuestra lucha y en nuestra batalla. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque en cada generación he aprendido, Señor, de acuerdo a la lectura que llevo en su palabra, cómo tú le diste a esa generación la remisión y la redención y la esperanza, Señor, de ser resucitados y de irnos con el Señor. Qué bueno, Señor, que no es ese Dios que habla a todo el mundo del antiguo pacto, que sacrificaba, que mataba, que hacía tantas cosas. Hoy entendemos que es un Dios de misericordia desde el principio, un Dios que siempre ha buscado que nosotros, Señor, tengamos la bondad, que tengamos la gracia perdonadora, Señor. Y hoy nosotros queremos decirte gracias, Jesús. Gracias por ser y por tomar mis pecados, mis transgresiones. Gracias, Señor, porque tú perdonas mis desobediencias, perdona mis malas acciones y actitudes, pero tú también nos llamas a cambiar. Tú también nos llamas a poner una condición y una postura diferente, Señor. Ayúdanos, Dios bendito. Ayúdanos, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese ayuno del día de mañana, Señor.
Mañana 9, según lo que dice la palabra, el día de 9 y 10, Señor, para poder ayunar, para poder pedir perdón de nuestras fallas, de nuestros delitos, de nuestros pecados, para prepararnos para nuestra vigilia, Señor, ese día de gozo, ese velar, Señor, y que no nos pase, Señor, como dice la Escritura, de esas vírgenes que se quedaron dormidas, sino que estemos gozosos esperando si es tu venida, si es tu redención, si es el momento, Señor, que tú nos diste para prepararnos, para pedir perdón, para solicitar el favor oportuno tuyo, porque tú, Señor, hiciste esa remisión, Señor. Tú fuiste, Señor, al madero, tú fuiste, Señor, y te enfrentaste allí en el desierto con el adversario, Señor. Y tuviste, Señor, ese encuentro y lo venciste allí, y por eso dice que Él huyó y se fue de su presencia. Y tú continuaste con tu plan, tú continuaste, Señor, con tu obra, para que hoy nosotros estemos esperando la venida gloriosa, nuestra salida, nuestra redención. Gracias porque has perdonado, has hecho remisión con nosotros a través de la obra del Maestro. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. Gracias porque siempre utilizarás dos personas, Señor, para salir, para que una apoye, para que una ayude, Señor, como dice su Escritura. Gracias, bendito Señor. Hoy levanto mi mano, Señor, y oro por los hermanos que están en Medellín, Señor, por Astrid, por Elina, por su esposo, por mi hija, Señor, para que seas tú guardando sus vidas, guardando su entrada y su salida, Señor. Oro también, Señor, por nuestras hermanas en Bogotá, para que seas tú guardando su casa, guardando su vida, guardando sus empleos, guardando sus casas, Señor, guardando sus parentelas, Señor. Haz esa preferencia, Señor, que tuvo Josué, aquellos personas que fueron a Jericó, Señor, y que esa mujer Rahab, Señor, esa ramera, tuvo temor, Señor, de lo que escuchó acerca de lo que tú habías dicho, de lo que tú habías hecho con tu pueblo, Señor. Y ella dijo, tenemos miedo porque conocemos que el Dios tuyo abrió el mar y pasaron en seco. Vimos cómo te enfrentaste a Og, a Sehón, a todos los hititas, a los amorreos. Vimos y eso nos tiene con miedo y con temor por el Dios que es de ustedes. Hoy yo quiero que tú también me des la oportunidad de caminar. Y ellos le dijeron, sí, si tú nos guardas y nos cuidas. ¿Y cuál es la señal? Le dijo que pusiera un cordón en la ventana. Y ella los ayudó y toda su parentela, su familia estaban en la casa, Señor. Que sea ese día, Señor, en donde todos estemos congregados a una, Señor, en donde todos estemos congregados esperando esa redención, esperando, Señor, que aunque allá afuera estaban en guerra, en lucha y en batalla, ellos estaban como Noé del arca, Señor, estaban protegidos, estaban guardados de la misericordia y de la gracia del Señor. De la misma manera, Señor, ellos guardaron la vida de Rahab, de su parentela, de sus familiares y de todos los que se guardaron y se cuidaron en su casa, Señor. Igualmente nosotros, tú nos has dado un lugar para guardarnos, para protegernos y cuidarnos, y en nuestra congregación, Señor. Es este lugar, Señor, en donde tú nos mandas a congregarnos, a reunirnos, a ser uno solo, a recibir la palabra, Señor, para que podamos ir confiados, para que lo que suceda allá afuera, nosotros estemos aquí apercibidos, guardados por la gloria y la alabanza de un Dios eterno y la protección del amor de nuestro Padre, Señor. Bendiga a nuestras hermanas, bendiga también a los hermanos en Piedecuesta, Señor. Sana, libera, abre puertas para todos aquellos. Cuídalos, Señor. Sabemos que es un ambiente difícil y duro que cuesta, pero tú, Señor, los guardarás en completa paz, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Bendito Dios, en este lugar, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos. También, Señor, oramos por los hermanos que están en la red, Señor, que están allí escuchando el mensaje, la palabra, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor,
Y tú dices hoy en su palabra que tú te llevaste enfermedades, tú te llevaste, Señor, dolencias, aflicciones, tristeza, dolor, angustia y afanes, Señor. Por eso oramos, Señor, por los que están enfermos, para que hoy la gloria del Señor visite los enfermos. Visita como visitaste a la suegra de Pedro. Extiende tu mano de poder, de misericordia, de bondad sobre los que están enfermos, Señor. Trae sanidad, porque su palabra dice que Juan el Bautista, Señor, colocó sobre la cabeza, Señor, colocó sobre la persona de Jesús las enfermedades, las dolencias y todo aquello, Señor. Y hoy queremos hacer memoria, Señor. Y hoy queremos decir, Señor, ninguna enfermedad sobre nosotros, porque el que mora en nosotros eres tú, es su presencia, es su palabra, es su espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque hoy queremos alimentar nuestro espíritu y la boca del espíritu son mis oídos, Señor. Y la forma como alimento mi espíritu es los oídos, por eso tú hablas tanto de los oídos, Señor. La manera como alimento mi espíritu, así como alimento mi cuerpo, Señor, con lo físico, Señor. Ayúdanos, Padre bendito de los cielos, maravilloso Dios. Danos mañana un día de gozo, Señor, un día de bondad, un día de ayuno, de acuerdo a la capacidad de cada uno, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno, bendito Dios y soberano Cristo. Y hoy también queremos prepararnos para esa vigilia, Señor, para ese tiempo de congregación, Señor. Trae a todos aquellos, Señor, que seamos uno solo esta noche esperando tu venida, cantando, gozando y recibiendo la palabra para edificarnos en el temor tuyo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.